La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves y domingos a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Es un inmenso placer estar nuevamente con todas y todos ustedes a través de Diáspora, la dispersión de la cultura universal en radio, la música y la literatura en su mayor magnificencia. Por tanto, en este tercer momento de nuestra nueva programación o de nuestra remozada edición, estaremos con todos ustedes, como siempre, las personas que hacen parte de este proyecto. Liliana Barón, buena noche y un sentido fraterno para usted y los que admiran su hermosa voz. Muy buenas noches, Nacho, Fernando, y a todos los oyentes de la UFPS Radio. Es un gusto estar esta noche nuevamente con ustedes, con Aroma de Mujer y la voz femenina en Diáspora. Muy buena noche, maestro Chele, y bienvenido nuevamente porque tenemos entendido que estaba por la tierra de los Pijaos en una gran experiencia. Es así, recién llegadito nuevamente a la ciudad de Cúcuta y gustoso entonces estar con ustedes y con la querida audiencia de Diáspora. Buenas noches a todos. Aquí nuevamente a la 95.2 FM. Hoy vengo con nuevos textos literarios para compartir en mi sección Palabra Escrita, así que ya nos reencontraremos. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. En nuestra cartografía de las canciones populares que inmortalizan el momento del recuerdo, estaremos hoy compartiendo con un grupo denominado B52. Es un grupo que aglutina, si se quiere, el New Wave o lo que es en español la nueva ola, un toque de rock and roll, ¿por qué no el punk británico, la música de garage hecha en casa? También algunos sonidos conocidos de los años 50, principios de los 60 del surf, o también agreguémosle a esa sopa musical el surf o los grupos de las chicas de los años 60. Con todos ellos estaremos y su deliciosa música. B52 estaban conformados por el cantante Fred Schneider en la guitarra, Ricky Wilson en la batería, Kate Strickland en la voz, Kate Pearson, quien además se ocupaba de los teclados, y el quinto participante, una fémina, Cindy Wilson, hermana precisamente de Ricky Wilson, en la batería. B52 surgieron en el año de 1976 y tras debutar encima de un escenario el día de San Valentín de 1977, se convirtieron con rapidez en uno de los grupos favoritos de las radios universitarias, pavimentando el auge posterior del denominado movimiento College Rock, que nacían precisamente en esas entidades de estudio. Encontraron a sus máximos representantes posteriormente en el grupo R.E.M. o R.E.M. Pero para dar inicio, escuchemos entonces nuestra primera intervención musical, que se titula Rock Lobster. Un abrazo como siempre. We were at a party. The dear Lord fell in the game. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster!
at the beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock, it was a rock lobster. The ocean, his air hose broke. Lots of trouble, lots of bubble. He was in a jam, set a giant clam. Rock, rock. Down, down. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes, esto es Palabra Escrita, la literatura de la radio. Hoy continuaremos con el segundo autor y el segundo relato. Recordemos que en estos primeros programas trabajaremos con autores rioplatenses que incursionaron en el cuento fantástico. Hoy estudiaremos un cuento titulado El Aleph del escritor argentino Jorge Luis Borges. Se trata de un texto publicado por primera vez en la revista Sur en el año 1945 y que posteriormente formó parte del libro homónimo que publicó la editorial MC en la ciudad de Buenos Aires en el año 1949. En esta ocasión, y para que existiera la posibilidad de darle lectura al relato en nuestro programa, nos vimos en la necesidad de depurarlo y presentar a nuestros oyentes una versión resumida de la obra, pero que guarda perfectamente la esencia del texto original.
El análisis que haré posteriormente a la lectura sí estará basado en el texto completo que ustedes, queridos oyentes, fácilmente pueden conseguir en la red si desean leerlo en su totalidad, cosa que yo aconsejo. Los dejo entonces con esta versión resumida del texto de Jorge Luis Borges en la voz de nuestra querida compañera, la escritora Liliana Barón. El Aleph, Jorge Luis Borges, versión resumida. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Un domingo, Daneri me llamó por teléfono. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Zunino y de Zungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inaugura en la esquina confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. A fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira, balbuceó que esos ya ilimitados, Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay. Daneri dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zunni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y prejuicios y los obligaría a abonar 100,000 nacionales. También dijo que para terminar un poema que estaba escribiendo le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaro que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor. Es mío, es mío. Yo le descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí, al abrir los ojos, vi el Aleph. ¿El Aleph? Repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. Traté de razonar, pero ¿no es muy oscuro el sótano? La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba como siempre en el sótano, revelando fotografías. Carlos entró poco después. Habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Aleph. Una copita del pseudo-coñac, ordenó, y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. A los pocos minutos ves el Aleph. Ya en el comedor agregó, claro está que, si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso.
La almohada es humildosa, explicó, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es, algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, Che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra acerté a levantarme y a balbucear. Formidable, sí, formidable. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Continuando con nuestra cartografía musical del grupo americano B52, dentro del mapa musical de la localidad universitaria de Athens, ubicada en el estado norteamericano de Georgia, el B52 había conseguido revolucionar el país estadounidense con sus excéntricas y bailables canciones de naturaleza trash, o es decir, basura, y su llamativo y colorista presencia en escena, especialmente la de sus dos integrantes féminas, tocadas con las pelucas que definieron el apelativo de la banda, conocida como de B52 en el sur de su país. Ellos mismos niegan que su nombre derivara del famoso bombardero, con muchas fuentes que citan de manera errónea. Después de conseguir un inesperado éxito con su single Rock Lobster que acabamos de escuchar y actuar con un significativo seguimiento por las diversas localidades del estado de la Gran Manzana, grabaron gracias a Chris Blackwell su álbum debut de B52 en el año de 1979. Pero sigamos escuchando entonces su segundo momento musical, como se denomina Quiché Lorraine. Estás escuchando Diáspora. The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash is my little friend, Quiche. Quiche LaHoodah, it's her name. And having a good time on a rotten day is our game. Quiche Lorraine.
'cause she's a good doggy. She's a sweet, sweet, sweet puppy. And I know she'll stick by me, yeah! A great day, run down the way. Kish, Kish, come back here. Don't leave me, I'll go insane. I'll go insane. How do you like that? Has anybody seen a dog dyed dark green, about 2 inches tall, with a strawberry blonde fall, sunglasses and a bonnet, designer jeans with appliques on them? The dog that brought me so much joy, let me wallowing in pain. Kish Lorraine, I'll show her. Do you see the key in my hand? I'm gonna throw it in the lake. Yeah, you've been so right to me. You take the cake. I'm just gonna lock the door to that kennel, and just you try and come back to me. Yeah, you'll see. You mangy bud. I'm talking about kids. Kish Lorraine. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. El Aleph es el cuento paradigmático de la literatura borgiana. Es el que cierra el libro, que contiene 17 relatos, donde de alguna manera cada uno de ellos trata sobre algún conjunto en particular, sobre algún catálogo, y donde se encuentran los temas más recurrentes del autor argentino, como son el tiempo, la muerte, la inmortalidad, la búsqueda del conocimiento vinculada a la curiosidad, la cábala, los laberintos, las bibliotecas, la referencia a diferentes obras del canon universal, la incapacidad del ser humano de enfrentarse a la eternidad, al universo, la infinitud, los dioses, el azar, entre otros. La obra toma el nombre del símbolo matemático número Aleph, que señala el tamaño de conjuntos infinitos y que para las doctrinas místicas de la cábala significa la multiplicidad infinita del universo. En esta primera letra del alfabeto hebreo, los místicos judíos vieron la raíz espiritual de todas las letras. Una letra que las contiene a todas y por ende contiene todos los elementos del lenguaje humano. Según esta tradición, la letra Aleph es un símbolo del universo y de la voluntad divina, ya que fue la única letra que los mortales escucharon de la voz de Dios. Este libro de Borges, donde confluye lo tradicional y lo metafísico, está escrito en una prosa, si bien profunda, sobria, fácil de leer, posee la virtud de abordar temas sumamente complejos en tramas sencillas. Esto lo podemos ver claramente en el cuento leído por Liliana, donde si bien se recrea una experiencia trascendental, la narración es simple, es lineal. El Aleph, no ya el libro, sino el cuento que acaba de leer Liliana, está narrado en primera persona por un narrador protagonista que curiosamente tiene el mismo apellido que el autor. Esto no es más que un juego que utiliza el escritor de la narración, que ayuda a que aparezcan desdibujados los parámetros que separan a la realidad de la ficción y que se suma a otros elementos de carácter verosímil que aparecen en el texto y que forman parte de la realidad reconocible.
Esta obra tiene como tema principal la experiencia del enfrentamiento de un individuo, en este caso el narrador protagonista, al infinito representado en un objeto llamado el Aleph, que no es otra cosa que un punto en el universo, microcosmos, que contiene a su vez todos los puntos del universo, o sea, el macrocosmos. Borges, autor, ha utilizado en este relato de características fantásticas un procedimiento consistente en ubicar un objeto de características simbólicas en un ámbito cotidiano y real como es un sótano en plena ciudad de Buenos Aires. Los cuentos fantásticos, que son los que hemos elegido para estudiar en esta primera etapa de Diáspora, se caracterizan por incluir lo sobrenatural en lo cotidiano. En el caso de este cuento, no solo se narran acontecimientos completamente realistas, sino que estos acontecimientos están anclados en una realidad perfectamente reconocible, verosímil. Allí está no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también el barrio Constitución, los nombres de autores como Juan Crisóstomo Lafinur y Pedro Enrique Sureñas, entre otras referencias del mundo real. Esto le permite jugar con una realidad verosímil, ficcionalizarla y luego adentrarse en una dimensión fantástica que es donde se encuentra el Aleph. A la hora de describir la multiplicidad de las cosas del universo que refleja el Aleph, el narrador se enfrenta a la imposibilidad de hacerlo de forma completa mediante un instrumento tan limitado como el lenguaje humano, y por esa razón acude a enumeraciones caóticas que de alguna manera lo acercan a una sucesión interminable. Pero si bien este es el tema central del relato, hay otros dos que también forman parte del eje narrativo del cuento. Ellos son la relación de amor frustrado entre Borges protagonista y la desaparecida Beatriz Viterbo, y por otro lado la relación de carácter personal y literario que mantiene Borges protagonista con el primo de Beatriz, Carlos Argentino Daneri. Claro que estos dos últimos temas quedaron sacrificados en la versión resumida que leyó Liliana, porque nos pareció más importante, por cuestiones de tiempo, referirnos únicamente al tema del Aleph, porque es allí donde se encuentra el hecho fantástico. El relato se podría dividir en tres momentos. En primer lugar, los hechos que suceden en la vida del protagonista antes de la contemplación del Aleph, luego la contemplación propiamente dicha, y por último, las reflexiones que despierta en el personaje la contemplación del maravilloso objeto. Luego de dos breves citas, una tomada de Shakespeare y otra del Leviatán, comienza el relato haciendo referencia a la muerte de Beatriz Viterbo, amiga del narrador protagonista. En la primera parte del relato, que se corresponde con los hechos que le suceden a Borges, protagonista, antes de la contemplación del Aleph, el personaje nos cuenta cómo se fue haciendo un visitante frecuente de la casa de su difunta amiga, lugar donde se encuentra con el padre de Beatriz y fundamentalmente con su primo, Carlos Argentino Daneri, autor de un poema titulado La Tierra, con el que intenta mostrar toda la redondez del planeta. El personaje Borges mantiene extensas charlas con Daneri que le sirven al Borges autor para dar sus puntos de vista sobre diferentes conceptos referentes al mundo literario. Satíricamente, el autor ha creado un personaje como Daneri que es quien personifica dentro de la narración la imagen de un pseudopoeta consagrado por premios nacionales. Es indudable la crítica implícita que se hace a la mala literatura por parte de Borges, ya que las estrofas transcritas del primo de Beatriz y que éste considera valiosas no son más que torpes versificaciones extravagantes. En una ocasión, Daneri llama por teléfono a Borges para invitarlo a tomar la leche en el bar de Zunino y de Zungri, los propietarios de la casa de la calle Garay donde tradicionalmente había vivido. Allí le lee algunas estrofas del poema y Borges teme que Daneri termine pidiendo que le prologue el libro, cosa que no sucede, ya que el pedido que le hace apunta a que Borges funcione como un intermediario con el escritor Álvaro Millán Lafinur, para que este último le termine prologando la obra. En una primera instancia, Borges acepta cumplir la función de intermediario y hablar con Lafinur, pero una vez que se despide de Carlos Argentino Daneri, lo piensa mejor y decide no hacerlo y hacerse responsable de su decisión. Meses después, Borges recibe otro llamado de un desesperado Daneri que le cuenta que Zunino y Zungri planeaban derrumbar la casa de la calle Garay, lugar donde, le cuenta a modo de confesión, hay en el sótano un Aleph, un espacio donde se confunden todos los espacios del orbe que había descubierto siendo niño y ahora le era necesario para culminar una novela que estaba escribiendo. Ante estas palabras, Borges se siente tentado de ir inmediatamente a conocer el maravilloso objeto. Una vez en la casa, Daneri ofrece a Borges una copa de coñac, lo invita a bajar al sótano y le indica la posición que debe adoptar para poder contemplar el Aleph.
Por un momento Borges sospecha que Daneri lo quiere matar y que su curiosidad lo ha hecho caer en la trampa, pero nada de eso sucede, sino que al cabo de seguir los pasos que Daneri le ha indicado para poder ver el objeto, finalmente puede contemplar el universo en un punto preciso. Así es que el maravillado protagonista ve una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, un objeto en que se refleja el todo sin límites de espacio, donde el tiempo son todos los tiempos fusionados en una realidad simultánea, ve diversos sitios de diferentes lugares, ve el pasado, el presente y el futuro, y accede en ese momento a los más recónditos secretos que guarda el universo. La fantástica contemplación hace sentir al protagonista infinita veneración e infinita tristeza, y solo atina a decirle a Daneri que busca la complicidad de su invitado formidable, sí, formidable. Borges opta por no hablar con su anfitrión de la magnífica visión y lo termina instando a que finalmente aproveche la demolición de la casa para alejarse definitivamente del Aleph. Nunca sabemos si son coincidentes las visiones que tienen ambos personajes acerca del Aleph. Borges opta por no contestar la pregunta que le hace Daneri: ¿lo viste todo bien? ¿En colores? El cuento finaliza con una postdata, también sacrificada la versión leída por Liliana, donde el protagonista informa que la casa finalmente fue demolida en 1943 y por ende el Aleph fue destruido. También hace referencia a la suerte que corrió Daneri como escritor y a dos circunstancias sobre la naturaleza del Aleph, una sobre su origen y otra sobre su posible falsedad. Estas reflexiones están basadas en citas de algunos textos de autores clásicos y de otros contemporáneos. A las distintas hipótesis sobre lo sucedido con el objeto, el protagonista suma la posibilidad de que lo haya visto, pero lo haya olvidado. Para finalizar, es innegable el paralelismo que se podría establecer en este relato con algunos pasajes de obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde Beatriz Viterbo sería comparable a Beatriz Portinari, porque es gracias a ella que Borges, al igual que Dante, puede llegar a la divinidad, en este caso representada en el Aleph. Algo similar sucedería con la República de Platón, donde se podría comparar el descenso al sótano con el mito de la caverna, donde los personajes están inmóviles y ven imágenes que vienen a sustituir la realidad. Pero tanto estos paralelismos como las numerosas posibles interpretaciones que podemos hacer del cuento desde distintos puntos de vista, que irían desde lo literario hasta lo filosófico y lo teológico, serían parte de un estudio que excede al que hemos decidido realizar en este programa, donde apenas hemos intentado un acercamiento a un texto imprescindible de la literatura del pasado siglo. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Entonces quedamos en que el B-52 no era precisamente ese avión bombardero norteamericano grandísimo que tenía unas torretas por debajo transparentes y el cual dejaba caer cualquier cantidad de bombas. No, en absoluto. Eran las pelucas a un estilo de la realeza inglesa de los siglos XVII y XVIII. Si los vemos en sus tocados en la red, a este grupo podemos evidenciarlo. El B-52, con el álbum grabado gracias a Chris Blackwell, en el disco de 1979 recuperan esa perspectiva de nueva ola o new wave, sonoridades deudoras del clásico de los rock and roll, con esencias del punk británico, el espíritu de la música hecha en casa, la de también surfear por los mares de la Unión Americana, y los grupos de las chicas de los años 60 que cantaban, recuerdan ustedes, tomando ron con esa bebida famosa, incorporando además técnicas y temáticas surrealistas, tanto paradójicas, expuestas con un gran sentido del humor y festivos ritmos. El LP, que contiene además del famosísimo Rock Lobster, excelentes temas, consiguió las alabanzas del mismísimo John Lennon, quien afirmó que el B-52 se había convertido en su grupo favorito. La continuación de su primer trabajo en un larga duración, que eran los famosísimos LP, fue el denominado Wild Planet, el planeta salvaje, en 1980. Un disco de menor entidad que su predecesor, pero que fue muy disfrutable y que logró ventas más suculentas.
nuestro momento para escuchar otra interpretación que se titula Low Shack. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. hear you. Bang, bang,
Diáspora, para gente como tú. sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Al aire, en la UFPS Radio 95.2 FM. Aroma de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Yo, por Dios, merezco la grandeza y sigo orgullosa mi camino. Doy gustosa la mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien yo elija. Este es uno de los poemas que la escritora invitada para hoy, la poetisa Walada al-Mustakfi, hizo bordar sobre uno de sus vestidos. Esta poetisa nació en el 994 en la Córdoba de Al-Andalus. Era hija de uno de los últimos califas cordobeses, de Muhammad III, y de una esclava cristiana de Etiopía. Por esto ella ostentó el título de princesa. Y murió en 1091, el 26 de marzo, el día que los almorávides entraron en Córdoba. En su adolescencia sucedieron tiempos muy difíciles de la época, pues para este tiempo el padre de Walada había accedido al trono tras una revuelta contra Abderramán V. 17 meses después, su padre abandona el palacio disfrazado de mujer y poco tiempo después muere envenenado. Esta princesa no tuvo hermanos varones y eso le permitió disponer de sus derechos reales y vendió muchas de sus riquezas. También se dice que abrió un salón literario al que acudían los poetas y escritores de la época. Intervenía y daba respuesta a sus consultas mostrando libremente su rostro. Obviamente hace todo un cambio a la tradición y a la cultura con relación a la posición de la mujer. Sin embargo, decidida a consolidar un espacio especial para la literatura, enseñaba allí a leer, a escribir, a recitar a las hijas de las familias ricas e iniciaba a las esclavas en el arte de la poesía y el canto. Con el tiempo, por supuesto, este salón literario se convirtió en un lugar obligatorio de reunión para todos los intelectuales. Se dice también que ella hacía especial hincapié en el desarrollo de la poesía más que en temática política, puesto que los ilustres invitados a estos espacios por la situación política tendían a hacer análisis, conversaciones y disertaciones más en torno al tema político. De esta manera, entonces, Walada organiza sesiones poéticas donde se improvisan versos y estrofas llenas de color, ritmo y descripciones en un ambiente distendido, envuelto en almohadones de seda, copas de vino, suave sonido de laúd y la sutil fragancia a almizcle. Se dice que ella no tuvo descendencia, no se ofreció en matrimonio, pero sí estuvo enamorada del poeta Saidún, con el que mantuvo una relación secreta, y también se expresa que finalizó porque él inició amores con una de sus esclavas. A continuación, escucharemos unos textos que la escritora escribe a su amado Ibn Saidún en la voz de Ignacio. Espera mi visita cuando apunta la oscuridad, pues opino que la noche es más encubridora de los secretos. Tengo algo contigo que si coincidiera con el sol, este no brillaría, y si con la luna, esta no saldría, y si con las estrellas, esta no caminaría. Tu amor me ha hecho célebre entre la gente. Por ti se preocupa mi corazón y pensamiento. Cuando tú te ausentas, nadie puede consolarme, y cuando llegas, todo el mundo está presente. Si he perdido el placer de verte, me contentaré oyendo hablar de ti. Si el guardián se descuida, me contentaré con un breve saludo. Temo que los censores sospeches, pero ¿hay plazo en el amor? Aquella muchacha de ojos bellos, de fragancia deliciosa, de aliento perfumado, de aroma penetrante, me tendió su fina mano y comprendí
que era hermosa mujer de mirada seductora. Por tu talle corre fresca savia juvenil, ungida está de almizcle por su muy clara virtud. Cuando me ofrece jazmines en la palma de su mano, recojo estrellas brillantes de la mano de la luna. Tiene carácter dulce, talle perfecto y una gracia como el aroma a la euforia del vino. Me ofrece solaz su charla, tan deliciosa como la unión amorosa lograda tras la ausencia. Bueno, y así con estos románticos textos poéticos nos despedimos con Aroma de Mujer. Hasta la próxima semana. Diáspora. El quinteto B52 en el año de 1981 aparece con el LP La Fiesta Mixta, un disco que contenía las canciones más conocidas del grupo, pero en versiones enfocadas hacia el baile, como si las mismas ya no fuesen suficientemente bailables en sus cortes originales. Mesopotamia en 1982 fue otro LP poco afortunado que estaba producido por David Byrne, el líder de los Talking Heads. Su tercer LP fue Whammy de 1983, un álbum producido por Steven Stanley en el que actuaban y actualizaban su oferta musical con más sintetizadores y procedimientos electrónicos que poco hicieron por mejorar el sonido del grupo, a pesar de los buenos temas como Una canción para la futura generación o Legal Tender, el legal servidor o el hondo propósito. Ya para 1985, el guitarrista Ricky Wilson muere a causa del SIDA, convirtiendo al grupo B52 obviamente en un cuarteto. Entonces, este cuarteto desarrolla nuestra cuarta canción, que se denomina El Verano del Amor, Summer of Love.
Estás escuchando Diáspora. Voces de hoy. Un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Voces de hoy, en la que continuaremos con la lectura de poetas contemporáneos. Hoy nuevamente les presentaré otro poeta colombiano. Se trata, en esta oportunidad, del escritor Luis Hernando Guerra Tovar, nacido en Armero, en Colombia, en el año 1954. Poeta, ensayista, él es abogado de profesión. Es autor de los libros de poesía Pájaro Azul, en el año 94, La Noche del Árbol, en el año 98, Ciega Luz, un libro del 2004, Sombra Embestida, en el 2007, En la Curva del Río, 2009, y finalmente Tríptico de la Luz, que lo publicó en el año 2010. Sus textos forman parte de diversas antologías y han sido publicados por diferentes periódicos y revistas de Colombia e Hispanoamérica, que no pasaré a detallar por ser una gran cantidad. Voy a leer dos poemas de Luis Hernando. En principio este, que se titula Albedrío. De los escombros elige el que te guste. Hay azules cielo despejado para aquellos que sueñan paraísos donde la luz no alcanza. Hay verdes como el vientre del bosque colmado de hojas y de alas. Los hay rojos como la sangre que se vierte en cada guerra, en todo vino. De los escombros elige el que te guste. Hay variedad de grises, olor a bruma. El negro escondido en algún lugar de la tiniebla. El blanco páramo. El que inventa el calor de la canícula. Puedes llevar los colores del sol y de la flor, acaso el lila, el magenta, el rosa. Puedes llevar los colores de la luna y la semilla, los oscuros colores de la tierra. Puedes llevar el amarillo dorado, como el alba o la tarde, como fruto maduro, como ese viento que danza en los trigales. De los escombros elige el que te guste, solo tú sabes el color de tu miseria. Y voy a cerrar con los poemas de Luis Hernando Guerra Tovar, con este que se titula Olvido, y tiene un epígrafe de Quevedo, de Francisco de Quevedo, que dice: yace la vida envuelta en alto olvido. Árbol distraído en la distancia, callado el viento en la hora del río, el valle detenido en el camino, en el musgo de la piedra, absorto el día, todo en el olvido, en el abril de sueños y locuras, todo menos la palabra. Muchas gracias, queridos oyentes, y será hasta la próxima semana con un nuevo encuentro aquí en Diáspora, ya sea con palabra escrita, un encuentro semanal con la literatura universal, o con Voces de Hoy, un encuentro con la literatura contemporánea. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. Y así entonces han transcurrido 60 minutos entre la literatura universal, la música, esperando tener la audiencia, el corazón y el espíritu de ustedes dispuestos para nuestro próximo programa. Una buena noche, maestro Chele. Con mucho gusto, Nacho, Liliana. Será entonces hasta la próxima semana, y un abrazo grande a toda la audiencia. Claro que sí, muy buenas noches y les esperamos para que nos acompañen en Diáspora. No se les olvide, jueves y domingo 8 p.m. Que pasen ustedes una feliz noche y, como siempre, Miguel Ángel Esteves en los favores digitales. Un abrazo cordial.